Los diáconos, al grupo de alabanza. En este lugar encabeza el hermano Daniel. Le bendiga, hermano Daniel. Al dúo de cuerdas invitado, bueno, trío. Gloria al nombre de Jesús. También saludo al comité de jóvenes, cabeza el hermano Allende, que no lo he visto por ahí, si está por ahí. Hermano Allende, Dios le bendiga. También al hermano Walter, al hermano Daniel, a quienes distingo hace tiempo y me alegra verles perseverando aún en el camino del Señor. Ruth capítulo 1 verso 6. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Verso 6 y verso 7. El verso 6 lo van a leer las damas y el verso 7 lo leemos los caballeros. Reciban saludo de mi esposa, la hermana Gloria. Hermano, usted me hace acordar a mi esposa. Ella no me pudo acompañar ya que estamos en la recta final de un embarazo. Más o menos en unos 15 días ya Luis Mateo pues verá la luz del sol con la ayuda del Señor. Así que reciban saludos de ella, de mi primogénita María José de 3 años, bueno, que saludos también, y Luis Mateo también, que saludos a todos desde la barriga. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estamos listos para leer? Amén. Hermanas, verso 6, adelante, bien puedan. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Caballeros, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Jesús, mi fiel amigo, dígaselo a Él en esta mañana. Y tú eres mi amigo, Señor. Mi dulce caminar, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. No quiero, dígaselo, no quiero volver atrás. Oh, mi Dios, llévame allá. Entremos en conexión con el Señor. Llévame allá. Si lo sabe, cántelo y dígaselo a Él. Dígaselo al Señor en esta mañana. Donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto, háblanos, Señor, a través de tu palabra. no me puedo Háblale a alguien, Señor, que necesite escuchar tu voz. cuando me Que tu palabra sea semilla que encuentre buena tierra, Señor, en este lugar. En tu nombre, oh Dios, usa mi vida y prepara nuestros corazones para recibir. Oh, mi Dios, Jesús, mi fiel amigo. mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver Atrás, no quiero volver atrás. Amén, démosle gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos hable en esta tarde. Amén. Siéntense, tengan la amabilidad. Como decía el hermano Arnulfo, hace unos días estoy allí administrando la iglesia en Alejandría, por allá a la orden todos, municipio lindo, especial, pero sobre todo donde también hay un pueblo que adora al Señor. Y bueno, y durante estos 2 años como secretario distrital de los jóvenes, también para mí es un privilegio servirle a Dios. Saludamos a los amigos y les decimos bienvenidos. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos. Libro de Ruth, libro que nos relata una historia muy conocida por todos, la historia de Noemí y de Ruth. Y esta historia comienza en el verso 1 diciendo: aconteció en los días en los que gobernaban los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Eso nos ubica en un tiempo de la historia.
La historia del libro de Ruth sucede durante el tiempo de los jueces. Hay una transición que va pasando el pueblo de Israel a medida que va pasando el tiempo, que empieza con Moisés liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto. Luego él es sucedido por Josué, pero luego de Josué no hay alguien que reciba ese legado, sino que viene un tiempo donde gobernaron y hombres y aún mujeres fueron usadas por Dios, y a ellos se les llamó jueces. Y después de la etapa de los jueces viene la etapa de los reyes que todos conocemos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Fueron días que, iglesia, no fueron fáciles para el pueblo, no fueron sencillos. Durante ese tiempo el pueblo de Dios pasó muchas dificultades. ¿Por qué? Porque entraron a la tierra prometida y no obedecieron a Dios, que Él ya les había advertido qué era lo que debían y lo que no debían hacer cuando entraran a la tierra prometida. Pero el pueblo, a causa de sus pecados y su desobediencia a la palabra dada por Dios, tuvo muchos problemas. Es más, el libro de Jueces, capítulo 21, el verso 25, dice cómo eran los días de los jueces para el pueblo. Jueces 21, 25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿cómo vivían? Haciendo lo que bien le parecía a cada uno. Oiga, tremendo. Tal como sucede hoy y como vive hoy el mundo, cada quien vive así, como bien le parece. Cada individuo lleva un estilo de vida y ve el bien y el mal bajo su propia forma de ver las cosas. Pastor, es que a mí eso no me parece malo. Pastor, pero es que esto, a mí me parece que esto es bueno. Y se cumple la palabra cuando dice que estamos viviendo tiempos donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Porque cada quien vive así, haciendo lo que bien le parece. Porque el mundo se olvidó de aquel que hizo todas las cosas. Se olvidó del Creador, que como creador y diseñador del mundo y la vida en él, Él es el que conoce la mejor forma para que todo funcione. Esa forma que Él sabe y conoce para que todo funcione bien está en la palabra. Pero el ser humano le dio la espalda a ese conocimiento y vive como le parece. Dios le había advertido al pueblo. Levítico 26, versículo 14 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto, eso no se quedará así, eso traerá consecuencias. Yo también haré con vosotros. Ustedes hacen eso conmigo, yo voy a hacer esto con ustedes. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Cuántos recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón estaba escondiendo la comida porque sembraban y venía otro pueblo a comérsela. Me recuerda la película de Bichos, una aventura en miniatura. ¿Se acuerdan a las hormiguitas? Cultivaban y cultivaban, ¿y quiénes llegaban a comer? Los saltamontes, ¿cierto? Y ya estaban advertidos desde Levítico. Dice el 17: pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos, los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, huiréis sin quien haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles en la tierra no darán su fruto. Estaban advertidos, porque desobedecer a Dios, hermano, hermana, amigo que estás aquí, desobedecer a Dios viviendo como a mí me parece y no como Él ha establecido, traerá graves consecuencias.
y el mundo se ha llenado de amargura, de dolor, de enfermedad, de destrucción. Los jóvenes hoy van camino al abismo. Las familias hoy son destruidas. La gente vive vidas sin sentidos. Todo eso llena la vida de aquel que vive como a él le parece, alejados del pensamiento y el diseño de Dios. Pero qué bueno es saber que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y aquí en este reino sí hay un rey al que se le obedece, al que se le escucha y se le presta atención. ¿Cómo se llama ese rey? ¿Cómo se llama el Rey de Reyes? Jesucristo. Dele gloria a Dios. Y resulta que se cumplió la palabra. ¿Qué dice la siguiente parte de Ruth 1:1? Dice que en el tiempo de los jueces, ¿qué pasó? Hubo hambre en la tierra. ¿Se cumplió? Dice, y un varón de Belén de Judá, viendo esa situación tan horrible, hizo lo que un padre de familia brega a hacer por su familia. ¿Buscar qué? O sea, tiene que pellizcarse, no se puede quedar quieto, ¿verdad? La esposa, los hijos aguantando hambre, tiene que hacer algo. ¿Qué hizo él? Fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos vivían en Belén, mayormente conocido porque cientos de años después, ¿quién nacería en Belén? El Salvador, amén. Ellos vivían ahí, donde mucho tiempo después nacería el Mesías, y ahí estaban. ¿Y sabe qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Y Belén era un territorio rico para la agricultura, para el trabajo de la tierra. Era un área llena de abundancia. Pero cuando hay desobediencia, lo que antes era bendecido ya no lo es tanto. Y en Belén vivía Elimelec, Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión. Y debido a esa situación tan precaria que llegó de hambre, esa situación que estaban atravesando, Elimelec dijo, no, aquí hay que hacer algo, nos vamos. Y me imagino a Noemí, no, amor, pero ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Yo he estado pensando, mujer, vamos para Moab. Y Noemí como, Moab, porque ya vamos a ver qué es Moab. ¿Vamos para Moab? Sí, vamos para Moab. Bueno, pues vamos para Moab. Si usted dice que allá nos va a ir bien, vamos para Moab. Y empacaron todo y se fueron a una región llamada Moab. Veamos qué decisión fue esa. ¿Sabe qué tenían que? Ellos estaban en Belén. ¿Sabe qué había que hacer para llegar a Moab? Echar para atrás. Sencillamente. Para llegar a Moab, esta familia tuvo que regresar y pasar por Jericó. Esa Jericó que habían caído los muros, que fue la entrada a su tierra prometida. Tenían que volver a pasar por ahí, devolverse. ¿Sabe qué tenían que hacer para llegar a Moab? Volver a cruzar el Jordán. Para poder llegar a Moab, pasar parte del desierto ahí cerca del Mar Muerto. ¿Para qué? Para ir de Belén a Moab, dejando la tierra prometida, regresando al desierto al cual Dios los había sacado. Ahí vamos viendo si esos pasos iban en dirección correcta o en dirección equivocada. Elimelec era la cabeza del hogar. Y sabe, Elimelec significa Dios es rey. Pero en esa decisión como que se le olvidó quién era el rey. Se le olvidó que se llamaba Elimelec y que su mismo nombre declaraba quién era el rey. Y no, pues como leímos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces a Elimelec bien le pareció que la mejor decisión era echar para atrás, echar para Moab, regresar en la dirección contraria de donde Dios los había traído. Tal vez a Elimelec se le olvidó que la culpa no era de Belén. El problema no lo tenía Belén.
El problema, la verdadera razón por la que estaban viviendo esos tiempos difíciles no era el lugar donde estaban. Ellos estaban así por ellos mismos y su desobediencia a Dios. No es el lugar, no es la iglesia, no es la congregación, no es el pastor, no es nada. Examínate. Porque mientras tú estás pasando dificultades, todavía hay otros bendecidos, prósperos, gozosos, llenos de paz. ¿Qué es lo que pasa? No es el lugar. Examinémonos, hermanos. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos a Él el señorío sobre nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Sobre alguien aquí, Él es el Señor. Él es el Rey, el amo, el Señor de mi existencia. Yo voluntariamente someto mi voluntad y mis intereses a lo que Él quiera. Salgo del pensamiento del mundo que vive como a cada quien le parece. Salgo de esa forma de vida para someterme en agradecimiento y en amor, lleno de una esperanza gloriosa para vivir el resto de mi vida como Dios manda. Y si no es así, dudo de su cristianismo. Disculpe que sea tan franco, pero eso es ser cristiano. Ser cristiano no es vivir como yo pienso, no es vivir como viven los demás, es vivir como manda Dios. Cuando empezamos a caminar esa vida con Cristo, se hace con mucho entusiasmo, con mucho empeño. Pero seguimos siendo de carne y hueso y llegan problemas, dificultades, llegan pruebas a las que estamos expuestos porque pellizque, pero pasito al que tiene al lado a ver si le duele o no le duele. Y me lo despierta de una vez. ¿Cierto que sí? Por ahí brinco uno y es que ay, pasito. Van llegando pruebas porque somos humanos. Pero en esas pruebas hay quienes como Elimelec piensan encontrar paz y solución volviendo a donde Dios los sacó. Para muchos es más fácil volver a Moab, regresar por el camino que Dios los trajo, que examinarse a sí mismo, porque es que hay mucho orgullo, porque es que hay mucha soberbia. ¿Y cómo voy a estar mal? No, es que el equivocado es el otro. Es que no, aquí Dios no se equivoca. La palabra no se equivoca. Algo tiene que estar pasando. Pero muchos prefieren volver atrás que examinarse a sí mismo. Y con un corazón sincero, hermano, a veces hay que ser sinceros, humildes, hermano, reconocer la falla, la falta, aquellas cosas en que tenemos que decirle: Señor, todavía necesito que tú gobiernes y tomes el control en esta área de mi vida. Porque volver atrás, ya lo verá, no trae solución al problema que se está pasando. Volver atrás empeora todo. Mi hermano, mi hermana querida, volver atrás empeorará todo. La familia de Elimelec, hombre, Elimelec no pudo escoger peor lugar para refugiarse. Moab, ¿usted sabe quiénes eran los moabitas? Desde la concepción del pueblo Moab, fue un pueblo que nace de una perversión. ¿Sabe quién fue el papá y la mamá de Moab? Usted no improvisa sus 50 años de ministerio, mi pastor. ¿Sabe quién fue el papá y la mamá de Moab? Lot y una de sus hijas. El mismo Moab nace del incesto de un padre y una hija, imagínense. Eso está en Génesis 19. La hija mayor de Lot se acostó con su papá después de embriagarlo, y el hijo que tuvo lo llamó Moab. Y dice el verso 30, Génesis 19:37, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. El origen de Moab viene de una historia llena de depravación, de lujuria, del incesto de un padre y una hija.
Y usted ve la historia de los moabitas, hermanos. Yo no sé si es que Elimelec no conocía o no sabía quién eran los moabitas. Usted sabe, los moabitas, Deuteronomio 23, 3 y 4, registra lo que Dios dijo de ese pueblo. Ni los amonitas ni los moabitas entrarán en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación, porque no salieron a recibir con pan y agua el camino a mi pueblo cuando salieron de Egipto. ¿Cómo Elimelec va a echar pan de un pueblo que no fue capaz ni de darle pan y agua cuando pasaron por ahí, pensando que les iba a ir bien? No, allá vamos a ser bienvenidos, Noemí. Ni pan ni agua les dieron cuando pasaron. ¿Sabe qué dice el verso 4? Yo no sé si es que Elimelec no conocía, pero Moab, el rey de Moab, fue el que dijo: Balaam, necesito que me haga un favor. Hay un pueblecito que como que está creyendo mucho y viene como que acabando con todo. Venga Balaam y maldígame el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron esos? Ustedes no sabían, los moabitas. ¿Cómo Elimelec va a irse para donde un pueblo que lo primero que ellos querían era destruir a esos israelitas? Oh, un pueblo idolátrico. Jueces 16 habla de los dioses de Moab. Jueces 3:12 dice en el verso 14 que fue un pueblo que tuvo esclavo a Israel 18 años. Ya usted va entendiendo. Elimelec, ¿qué le pasó a Elimelec? Se le ponen las luces. Noemí, no, allá no va bien. Amor, pero si allá nuestros padres fueron esclavos 18, ¿cómo así? Vamos a volver allá otra vez. La pregunta seria es: ¿Elimelec no conocía todos esos detalles de Moab? Lo idolátricos que eran, lo mal que pagaron, el odio que les tuvieron, esclavos que los tuvieron. Yo no sé qué le pasa al cristiano cuando quiere volver a Moab. ¿O es que le pagaron muy bien en Moab a usted? Allá muchos fueron esclavos, no 18, sino 20, 30, 40 años. Y hay un creyente que después de caminar con Cristo, con esta libertad que da Él, queriendo volver a Moab, pensando que todo se va a componer, volviendo al lugar de donde Dios lo sacó. ¿Cómo es posible que alguien considere y tome esa necia decisión de pensar que no, todo va a mejorar en Moab? Y esta palabra es para alguien que yo aquí no conozco a nadie, pero en esta hora puede haber alguien que está caminando hacia Moab. Puede haber alguien que está pensando, ya está hablando por ahí con su esposa, con sus hijos, ya está hablando consigo mismo. No, ¿será que me devuelvo para Moab? Es que esto aquí está duro. Yo pregunto, ¿acaso aquel que se aleja del Señor se le olvida o no conoce la horrible condición a la que piensa regresar, sabiendo que allá hay alguien esperando para matarle, para robarle, para destruirle? ¿Quién dice conmigo: hay poder en el nombre de Jesús? ¿Quién vuelve y dice conmigo: hay poder en el nombre de Jesús? Usted conoce lo que pasó con Elimelec y su familia. Verso 3, Ruth 1:3. Se quedaron allí y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Sus 2 hijos, dice, tomaron para sí mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y estuvieron allí 10 años. Y cuando todo parecía que no podía ir peor, verso 5 dice que no fue solo uno el muerto, sino que fueron ya 3. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En definitiva, no fue la mejor decisión. Nada mejoró, todo empeoró.
quizá Elimelech dijo: no, yo voy, me planteo y vuelvo. No, pastor, es que yo voy, hago una cosita que necesito hacer y... No, el joven: no, pastor, pues es que yo toda la vida en el evangelio, yo voy y pruebo, es que yo tengo que probar, yo no tengo que contar, yo voy y pruebo y vuelvo. Tal vez eso pensaba Elimelech: ir y volver ya mejor, y que cuando yo llegue me vean que me fui mal y volví ya bien. Nada mejoró, todo empeoró. Yo voy y vuelvo. No, no tuvo la oportunidad de regresar. Fue tan mala la decisión de Elimelech que no solo él se murió, no solo él fue el perjudicado, toda su familia. Empezando porque sus 2 hijos hicieron una cosa que Dios había dicho que no hicieran: que no se juntaran con gente que no era del pueblo. Y terminaron casados con 2 mujeres impías. Y sin saberlo, ya muerto, condujo también a sus 2 hijos a la muerte. Vuelvo y lo digo: alguien que abra el corazón. Qué bueno que esta semilla encuentre buena tierra en esta hora. No será la mejor decisión alejarte de Cristo. Nada va a mejorar, todo va a empeorar. Oh, no pienses en ir y volver. Muchos piensan en ir y volver sin saber ni tener la seguridad. Si eso, yo recuerdo, mi papá ya partió con el Señor. Recuerdo, él estuvo apartado unos años. Y recuerdo, en una habitación había un camarote. Mi hermana menor dormía en el primero, yo dormía en el segundo. Y recuerdo varias noches como él llegaba, prendía la luz de la habitación y yo sentía como lloraba aquí así recostado en mi camarote. Y decía: Señor, ¿por qué no soy capaz de volver? Y yo me arrimaba a darle un abrazo y olía a trago fuerte. Y decía: Señor, ¿yo por qué no soy capaz de volver? Dios tuvo misericordia y le permitió regresar, hermano, pero muchos no cuentan esa historia. Muchos no cuentan esa historia. ¿Cómo es que yo, después de haber conocido a este Cristo glorioso, la dulzura de esta palabra, voy a cambiar esto por las algarrobas que ofrece el mundo? No lo cambies, no lo cambies, no lo cambies. Vendrán consecuencias para ti, para los que te rodean. Vendrá consecuencias para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Tu salud, tu economía, nada se va a escapar. Porque alejarse de Dios no es la mejor decisión. Yo en esta mañana digo: Dios, ten misericordia de aquellos que se han alejado. Concédeles, oh Dios, el tiempo de regresar. Alabanzas al Señor. El verso 5 que leímos dice que se murieron los 2 muchachos también. Y dice: quedando así, dice la mujer. Ahí hay un detalle, porque ya no dice la historia viene diciendo Noemí, 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 y aquí no la llama Noemí, dice la mujer. ¿Sabe qué significa Noemí? Noemí significa placer, dulzura. Ya no la llaman Noemí, porque qué placer y qué dulzura hay en medio de esa situación. Qué dulzura se encuentra en la vida de una mujer viuda. Y cuando lo natural es que los padres vayan primero al polvo, eso dicen los padres, que es mejor ellos morirse primero y que el hijo sufra el dolor de despedir un padre, que un padre despedir un hijo, que el dolor es mucho mayor. Pero ahí hay una mujer que está desamparada, está afligida, está con desesperanza en su vida, en un pueblo pagano. Se alejó de Dios y perdió también. Ahora está lejos de su esposo, está lejos de sus hijos. Ahora ya no hay placer ni dulzura. Ahora esta mujer ha quedado desamparada. Hasta su nombre debería quedar en el olvido. Sin embargo, ¿sabe qué pasó? Hay un Dios muy bueno. Hay un Dios lleno de misericordia. Hay un Dios lleno de gracia. ¿Cuántos conocen ese Dios? ¿Con cuántos Dios ha tenido misericordia?
Y en el verso 6 se ve un rayo de esperanza, hermanos. Amigo que me escucha, esta palabra también es para ti. Dice el verso 6, hermano, una luz de esperanza llegó a la vida. Pero lo tremendo es que esa luz de esperanza no llegó de Moab, llegó desde Israel. Porque la esperanza no viene del lugar que está lejos de Dios, viene de Dios. Y el verso 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Y por qué hizo eso? Porque oyó. Estando en el campo de Moab, oyó que Jehová había visitado a su pueblo. No visitó Moab, no. Dios no visitó Moab, Dios visitó a su pueblo. Los que perseveraron, los que esperaron, los que supieron confiar. Yo sé que aquí hay alguien que las cosas se han puesto difíciles. De pronto han pasado cosas en su vida, pero no han vuelto atrás, sino que han perseverado, se han mantenido firmes, se han parado en pie de lucha. Y Dios nos los ha dejado solos. Dios no ha llegado tarde. Dios los ha visitado otra vez. Tal vez la iglesia en Gaitán, los más veteranos saben que tal vez la congregación ha pasado por tiempos difíciles y muchos se han ido a Moab. Y muchos han desertado echándole la culpa a los líderes, al pastor, a los servidores, a los hermanos, a todos. Pero esos veteranos que están aquí han visto que si han permanecido y si han estado aquí, Dios no se olvidó de Gaitán. Dios visitó Gaitán otra vez. Y si en este momento hay luchas, hay pruebas, permanece, porque Dios... Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Él no llegará, Él no se olvida que aquí en este barrio hay un pueblo redimido por su sangre. Aleluya. Esta mujer, estando lejos, oyó allí lejos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Oyó noticias de su pueblo, noticias de que algo estaba pasando en el lugar que había dejado atrás. Dios estaba haciendo maravillas con los que habían permanecido en aquel lugar. En el tiempo de la prueba y escasez, no fue solamente Elimelech el que aguantó hambre. Fueron todos parejos, pero hubieron unos que se quedaron. Mientras Elimelech se alejó, otros supieron esperar y confiar en Dios. Y si Noemí, póngame cuidado a esto, porque si Noemí escuchó, alguien le tuvo que contar. La noticia tuvo que llegar en boca de alguien. Y yo no sé si aquí hay hombres y mujeres que se quieran poner en las manos de Dios para decirle a alguien que está en Moab: Dios está visitando la iglesia. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas grandes. Alguien que le cuente, porque la gente necesita oír. Porque la fe viene por el oír. Noemí oyó. Alguien dio la buena noticia. ¿Sabe qué soy yo en esta mañana? Soy ese que trae esas buenas noticias. Hay pastores, hay predicadores, hay evangelistas anunciando este mensaje glorioso que pregona buenas nuevas, buenas noticias. Yo no sé si usted cree que hay buenas noticias. Hay buenas noticias para la familia suya. Hay buenas noticias para este barrio. Hay buenas noticias. Y sabe, las noticias son muy similares. Póngame otra vez, por favor, el versículo. Verso 6. Porque la noticia es: Jehová visitó su pueblo para darles pan. Jehová visitó, Jehová vino y dio pan. Y sabe que hoy la noticia del evangelio es la misma en sentido figurado.
Yo no sé si alguien aquí lo entiende, lo comprende, porque la noticia es la misma, porque Dios mismo vino. La profecía dice en Isaías: Dios mismo vendrá y os salvará. Jehová visitó esta tierra y trajo pan, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Hay pan y vino del cielo. Jehová visitó esta tierra encarnado en carne y trajo pan para el que tenga hambre. Es la misma noticia. Él trajo pan. Yo soy el pan de vida. ¿Y sabe qué hizo el verso 7? ¿Sabe qué hizo cuando Noemí escuchó? Allá está la bendición, allá está lo que yo necesito. Jehová visitó ese lugar. Yo no quiero estar donde no está Jehová. Yo quiero estar donde está Jehová. Lejos de Jehová, no, cerca de Él. ¿Sabe qué dice? Salió del lugar donde había estado, con ella sus 2 nueras. Y eso daría para otra enseñanza, el asunto de las nueras. Pero dice: y comenzaron, que ahí es donde muchos se quedan, en el comenzar. Ellos comenzaron a caminar. Había que volver a cruzar el desierto, había que volver a cruzar el Jordán, había que volver a pasar por Jericó, hasta llegar allí a Belén, donde usted sabe, porque usted conoce la historia, les esperaba a estas mujeres que llegaron desamparadas, que llegaron sin trabajo, que llegaron recogiendo migajas, que llegaron sin saber nada que hacer. Allá las estaba esperando un propósito gigante. Allá había un propósito con ellas. Porque usted sabe que Ruth después se convertiría en tatarabuela del mismísimo Mesías. Pero todo empezó cuando el Moab tomaron la decisión de volver a donde estaba Jehová. Oh, aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que necesite comenzar a caminar. Hay un propósito esperando por ti. Hay un plan que usted no se alcanza ni a imaginar. ¿Usted cree que Ruth sabía que iba a quedar en Mateo 1 o en Lucas, donde está la familia humana del Señor? Y que yo sabía eso. Alguien aquí está en Moab o pensando en iniciar Moab. Yo le aconsejo: quédese, porque usted no sabe quién puede ser su hijo. Usted no sabe quién puede ser su nieto. Hay alguien al que el enemigo le está diciendo: acabe con ese hogar, esa mujer tan cansona, ese hombre, mire que no es detallista. Cambia ese compañero de trabajo suyo, mire cómo la trata, mire cómo le dice. Diablo mentiroso, hay poder en el nombre de Jesús. Y le dice: pero es que usted es muy linda para que usted se vista así. Hay un sábado por la noche para el culto. No. Y pone sus emisarios: vamos para tal parte, vamos para la fiesta de 15, vamos para allí, vamos para allí. Me acompaña allí. Así me decían a mí: vamos allí, acompáñame allí. ¿Allí a dónde? Allí. No. Si hay alguien que está en Moab, empieza a caminar. Le va a tocar pasar por desierto, le va a tocar cruzar el Jordán, Tal vez no será fácil. Tal vez te tocará mojarte en lágrimas en el altar, en tu habitación. Tal vez te tocará pasar por Jericó, donde tal vez te descuidaste y te volvieron a construir las murallas. Pero el que las tumbó una vez, vuelve y las tumba otra vez. No importa, usted solamente haga lo que hizo esta mujer. Comience a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Sabe qué me recuerda esto en este momento? Que eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba allá, dice la escritura literal en la versión 960, dice: volviendo en sí, como que, oiga, ¿yo qué hago aquí?
Bueno, que alguien volviera en sí, porque a veces como que uno se deja como engañar, como envolver. Uno se deja como que, pero yo qué hago aquí, este no soy yo. Este no es el que recibió la sangre de Cristo en su vida. Alguien que en esta mañana reaccione. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí en esta cochinada? ¿Yo qué hago aquí con estos cerdos? ¿Yo qué hago aquí deseando comer estas algarrobas que me ofrece el pecado? No, 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 no. Me devuelvo pan de mi papá. Con esto voy terminando. ¿Sabe qué? Aquí hay un Padre, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, que te está viendo a lo lejos, porque la escritura, eso está en Lucas 15. El muchacho empezó a caminar y sabe, cuando iba ya llegando, el papá dice, lo vio a lo lejos. Lo vio a lo lejos. Y el papá no dijo, vea este sinvergüenza, ahora sí viene aquí. Claro, se fue, se lo gastó todo. Y véalo como viene todo cochino, todo sucio, todo sudado. Que venga aquí, se arrodille y me suplique perdón, y va a ver lo que le voy a poner a pasar. No, no, no. La muestra más grande del amor de Dios para con el ser humano es que cuando el ser humano comienza a caminar hacia su padre lo está viendo de lejos. ¿Y sabe qué hizo el papá del hijo pródigo? Se echó a correr hacia él, lo abrazó. Pero ¿qué tuvo que hacer primero el hijo pródigo? Comenzar a caminar hacia él. Mostrar que se quiere acercar. Me quiero acercar, me quiero acercar. ¿Sabe qué vas? Por eso cuando alguien empieza a venir a la iglesia y empieza a caminar, a acercarse hacia Dios, empieza a ver cómo ese padre empieza a abrazarlo y le empieza a ir bien en el trabajo. Las cosas en el hogar van cambiando, su forma de hablar. Yo ya no digo groserías. ¿Y eso por qué? ¿Sabe qué es eso? Dios corriendo hacia ti para abrazarte y mostrándote, aquí estoy, ven, 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 yo te recibo. Si en esta mañana, hermanos, si hay alguien que necesita con humildad, con sencillez de corazón, yo quiero orar por alguien que tal vez esté pensando, oh, qué problema tan grande el que tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tal vez no está pensando volver a Moab todavía, y este mensaje ha sido una advertencia para decirle, ni riesgos vuelvas a Moab. Yo quiero orar por alguien en esta hora que tenga una lucha, que tenga una prueba. Alguien humilde, que no le eche la culpa al pastor ni a la iglesia, no. Que diga, Señor, si me toca, Señor, examíname. Como cuando uno va al médico, yo hace rato no me enfermo, ¿y por qué será? Y voy al médico, me examinan y me encuentran el problema, y yo ni sabía que tenía esto. Aquí hay un médico que está examinando los corazones, y si alguien necesita ser examinado, Él en esta hora puede poner sus herramientas en nuestra vida y examinarnos. Nada va a mejorar, todo va a empeorar. Iglesia, esté de pie y la invitación está abierta aquí al altar. Alguien que necesite que Dios obre en su vida, en su hogar, en su familia. Hay una vida llena de soledad y de vacíos, y es la vida lejos de Dios. Una vida llena de hambre y necesidad. Una vida llena de desesperanza y desamparo. Pero esa vida tiene solución. Muévete, abandona ese lugar lejos de Dios, acércate a Él, comienza a caminar en la dirección en la que Dios quiere que camines. Ya basta de vivir como nos parece a nosotros mismos. No podemos vivir como a nosotros nos parece. No, te vas a equivocar si vives como a ti te parece, olvidándote de lo que dice la Sagrada Escritura. Te vas a equivocar, vas a tomar decisiones equivocadas, vas a tomar un rumbo equivocado. No sé si aquí hay diáconos o líderes que me ayuden a orar. Aquí hay un muchacho que se ve que necesita de Dios. No te olvides de cómo Dios quiere que camines. La voluntad de Él es agradable y perfecta. Hay propósitos grandes. Tal vez Noemí en Moab, después de esos 10 años,
ya tenía gente conocida, pero no le importó. Dejo lo que tengo en Moab y me devuelvo a los pies de mi Señor. Dejo todo eso. Dejo lo que tenga que dejar. Orfa, si quiere venga. Ruth, si quiere venga. Pero no me importa. Ustedes no me van a detener. Yo me voy para donde hay pan. Y aquí en la iglesia del Señor es el lugar donde hay abundancia de pan. No sea usted que ha escuchado en esta mañana como ese que escucha y se le olvida. Sea como Noemí, que escuchó y se movió para volver a donde estaba su Dios. Sal de donde estás. Sal de donde estás. No te quedes en Moab esperando que todo cambie, esperando que todo sea diferente. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si tienes hambre, ven a Cristo. Si tienes necesidad, ven a Cristo. Si tienes problemas, espera en Él. Soberano Dios, obra Jesús.